Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema de hoy es palabra de vida eterna. Y prácticamente es como si fuera una continuación, no exactamente, pero es, y ahorita lo vamos a ver, es como si fuese una continuación de lo de la semana pasada, de lo que es la obediencia, de ese buen propósito para este año que estamos entrando en él, este 2022. Y este es un tema muy importante para nosotros. Lo que Dios nos enseña a través de su bendita palabra con este tema. Y dice el verso 60, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, duro es esta declaración, o esta palabra, dice la Reina Valera, ¿quién puede escucharla? Veamos el marco histórico, el por qué esta declaración de los discípulos. Obviamente había gente que no era de sus discípulos, había una multitud que no eran de sus discípulos, pero aquí habla de sus discípulos. Y tal vez pudiéramos decir discípulos entre comillas, pero el marco histórico es que Jesús inicia este capítulo 6, y lo puedes ver estando en el otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, así es como inicia, haciendo milagros y alimentando a 5,000 personas. Imagínate nomás. Esto es lo que está aconteciendo aquí. Luego vemos que Jesús hace una declaración y les dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Entonces así es como empezamos aquí en el verso 60 y dice que muchos de sus discípulos estaban atentos, estaban allí, ¿no? Y estos discípulos, entre comillas, se ofenden con la palabra de Jesús. Estamos parafraseando, es algo, tú te puedes meter al capítulo y leerlo y poder entender a lo que va esto. Mira qué importante, estos judíos y algunos discípulos se rehúsan y no están dispuestos a escuchar lo que viene siendo el mensaje de la salvación a través de la gracia. Salvación que viene únicamente a través de Jesucristo. Cuando Él mismo habla y dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Prácticamente Jesús les está hablando del sacrificio de su vida y el derramamiento de su sangre. Y es increíble que por eso nuestro Señor Jesús les deja ver que Él es el pan de vida que descendió del cielo y ellos no lo puedan entender y murmuren y juzguen. Tal y como hoy en día hay mucha gente que no puede entender que somos salvos por gracia. Entonces dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Esto que vemos aquí, o esto que vamos a ver aquí en estos versículos, desenmascara realmente el corazón de los que se dicen ser cristianos, de los que se dicen seguidores de Jesucristo, del hombre, de la humanidad que se dice yo soy cristiano. Estos son los dos puntos que veremos precisamente en este mensaje, y esto es lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar a nosotros a través de su bendita palabra, a través de este mensaje a cada uno de nosotros, y lo importante que es, primero, la incredulidad de los discípulos falsos, y segundo, la fe de los discípulos verdaderos. Esos son los dos puntos que vamos a estar viendo en este bendito pasaje de las Sagradas Escrituras. El verso 61 nos dice, ahí en Juan capítulo 6 dice, pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban, y vuelve a enfatizar de que sus discípulos murmuraban, por esto
les dijo, ¿esto los escandaliza? Jesús está consciente de la incredulidad de estos discípulos. Aquí vemos algo bien importante. Les hace una pregunta. ¿Esto los hace tropezar? ¿Esto los escandaliza? Jesús, como veremos más adelante, exhibía un conocimiento sobrenatural. Esto se ve a través de todos los evangelios que nos hablan de su deidad. Por eso dice que estaba consciente. Y lo vemos a través, no nomás de este pasaje, en los evangelios, lo vemos que estando con los fariseos, Él sabía y conocía los corazones de las personas y sus pensamientos. Jesús se da cuenta que son unos murmuradores, al igual que los judíos. Y esto se ha visto a través de toda la palabra de Dios. Primero, entramos precisamente a lo que es el primer punto, la incredulidad de los discípulos falsos. Ve qué importante. En Juan 6, ahí mismo, en ese capítulo, pero versos anteriores, el 41 y el 42, dice, por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? O sea, murmuraban. Y también al igual que la primera generación de los israelitas, en Éxodo 16, 2 al 3, precisamente cuando está aconteciendo lo del maná del cielo, del pan que descendió del cielo, dice Éxodo 16, 2 y 3, y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y mira lo que decían, los israelitas les decían, ojalá hubiéramos muerto a mano de Yahvé en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Triste y lamentablemente, viendo lo que Jesús estaba haciendo, viendo lo que Yahvé estaba haciendo. Jesús había alimentado a 5,000, está haciendo milagros, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y no creen. Ese es el discípulo falso, aquel que todavía anhela lo que el mundo ofrece. Nos acordamos cuando nos saciábamos. ¿En dónde? En el mundo. Y lo anhelan. Y nomás se abre una puerta y ahí están. Y ahí están, anhelando el mundo. Eso es lo que vemos en cuanto a la incredulidad, desobediencia, en cuanto al rechazo a las palabras de Jesús, que es la palabra de Dios, que es Dios mismo. Y luego les dice en el verso 62, pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre? Les hace esa pregunta, ascender a donde estaba antes. O sea, esto los escandaliza, esto los hace tropezar. Es lo que está diciendo. Imagínate, dice Jesús, si se escandalizan por lo que yo les estoy hablando y les estoy diciendo de mí, ahora imagínate, pues que si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. Qué importante lo que está hablando aquí el verso 62. Obviamente Jesús se refiere a los acontecimientos que están por venir, lo que viene siendo su muerte, su resurrección, su ascensión, y llevado al clímax de su exaltación, cuando Él esté y está a la diestra del Padre. A eso es a lo que se estaba refiriendo nuestro Señor. Por eso Él mismo dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que existiera el mundo. Ahí mismo en Juan, pero en el capítulo 17, verso 5, cuando Él ya va a entregar su vida por nosotros. O como dijera también Él mismo
Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo existía con Dios, y el Verbo era Dios. El verso 63 nos dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, les dice Jesús. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esto significa que las palabras de Jesús son vida, porque es la palabra de Dios. Él nunca habló más allá de lo que Dios Padre le dijo que hablase. En su humanidad, nuestro Señor Jesús. Son recibidas por fe, porque claramente no las podemos aprovechar de una manera carnal, porque el hombre natural no las puede entender. Para él son locura. Eso es lo que nos dice la palabra en 1 Corintios 2:14. Dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. O sea, es 100% una vida eterna, palabra de vida eterna. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Nosotros debemos prestar siempre atención, no te alejes de su palabra. Qué importante es la palabra, que por siglos el enemigo, el adversario, la ha querido destruir. A tal grado que lo que fue por un tiempo la religión que reinó a nivel mundial con el Imperio Romano, la escondió por más de 1000 años para que la gente no las leyera. El enemigo, no creas que quiere que no existan iglesias. ¿Qué importa que crean lo que tengan que creer siempre y cuando no lean la palabra de Dios? Ese es su objetivo principal. Y lo ha sido a través de los siglos. El verso 64 nos dice, pero hay algunos de ustedes que no creen. ¡Qué triste! Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. O sea, quién era el que lo iba a entregar. Jesús sabía muy bien desde el principio quiénes eran los que no creían. Pero ustedes no me creen, dice Jesús. No creen. No es mera coincidencia que el día de hoy hay muchos de los que se dicen discípulos de Jesús, o que se dicen cristianos, o nos decimos cristianos, o nos decimos discípulos. No creen. Eso es lo que está aconteciendo aquí. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Jesús conoce el corazón de los hombres. Como vimos hace rato, vemos una vez más su conocimiento sobrenatural, su omnisciencia de Jesús, por el lado de su deidad. Jesús sabe que hay gente que lo sigue sin ser sus discípulos. Jesús lo sabe muy bien. Por eso les dice, pero hay algunos de ustedes que no creen. Es lo mismo que estábamos viendo la semana pasada. Si la palabra de Dios te dice sí, es sí. Si te dice no, es no. Debemos creer. Ese es un buen propósito para este año. Obedecer su palabra, leer más su palabra, empaparnos más de su palabra. Porque así adquirimos conocimiento más y más de nuestro Señor y obviamente lo vamos a amar más y más. Es como cuando hace la pregunta, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Porque muchos de ustedes no creen. Eso es lo que está diciendo. Y es cuando da la enseñanza de lo importante que es que se obedezca su palabra. Que su palabra es un buen cimiento, como lo vimos la semana pasada. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Estos son los desobedientes a la palabra y los incrédulos. El verso 65 dice, también decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido o le fuera dado por el Padre.
Nadie puede venir a mí. ¿Qué significa? Que es imposible para cualquier persona venir a Cristo sin el llamado de Dios Padre. Tiene que ser a través del Espíritu Santo, tiene que ser a través de Dios. Es imposible, solo a través del poder soberano y misericordioso de Dios, a través de su Espíritu Santo, que es el que nos impulsa para seguir adelante, para estar en una iglesia, para pertenecer al cuerpo de Cristo. Si no, no hay el interés. Simple y sencillamente no hay interés. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención o por su buena voluntad. Dios lo hace porque a Él le place, es por su gracia. Solo es a través de Dios, solo es a través de su gracia, de su favor, de su misericordia y de su amor. Se lo debemos a Él. Vuelvo a repetir lo que en otras ocasiones he dicho, como la canción de Marcos Vidal: ¿quién soy yo para que tú me hayas amado, para que tú me hayas llamado? No lo sé, pero bendito sea su santo nombre. Y por eso mismo es que nosotros debemos estar sumamente agradecidos con nuestro Dios, y por eso es que le amamos, porque Él nos amó primero. Pero tenemos que amarlo y tenemos que valorar, y por eso es que no nos gusta empuercarnos en las cosas del mundo. Por eso es que nosotros ya nuestra vista no está en las cosas del mundo, sino en lo de Dios, y nos deleitamos en ello. Es por su gracia. Efesios 2:4-5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de Él o de su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y este es el mensaje que muchos no quieren creer. Nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Verso 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. ¡Qué increíble! Me resulta a mí esto. No es posible. Es como si el hombre quisiera ganarse el favor de Dios, quisiese ganarse él mismo su salvación, y como que esto no les hizo clic. Pues, ¿cómo es posible esto, no? Pero es porque ignoran la palabra. Es porque han ignorado desde el principio lo que nuestro Dios ha trazado para toda la vida. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Pedro nos da la respuesta a esto en su primera carta, en Primera de Pedro, capítulo 2, apúntalo, versos 6-8. Vemos la respuesta a esto. Inclusive Pedro citando la Escritura, citando a Isaías, citando el Salmo 118, que es muy probable que lo haya escrito David, no dice, pero se relaciona mucho con otros escritos de David, y vuelve otra vez a mencionar escrituralmente lo que dice Isaías, el profeta Isaías, y dice así, Primera de Pedro 2, 6-8, dice Pedro, escribe Pedro inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lo revela a nosotros en esta mañana, y nos dice, pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en Él no será avergonzado, no es movido por nada. Y lo vimos la semana pasada, lo que es el cimiento, ¿no? No será avergonzado. Eso lo ves en Isaías 28:16. Y luego continúa Pedro y dice: este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon, aquí ya está citando el Salmo 118, los constructores o los edificadores, esa
en piedra angular se ha convertido, o en cabeza del ángulo se ha convertido. Está hablando de Cristo. Y luego vuelve a citar a Isaías en el capítulo 8, pero verso 14, y dice: y piedra de tropiezo y roca de escándalo, o sea, roca que hace caer, pues ellos tropiezan. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tropiezan? ¿Qué dice ahí la palabra? Ellos tropiezan porque son desobedientes ¿a qué? A la palabra, y para ello están también destinados. Eso es lo importante, de que tú y yo nos empapemos de su palabra, y no nomás que seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Eso es lo importante. Metámoslo a nuestra cabeza. Por eso es un buen propósito para este próximo año, que tú leas, obedezca su palabra al 100. Que si la palabra te dice azul, es azul. Así es, sin cuestionar, aunque no te guste, aunque te hayan enseñado otra cosa. Si la palabra dice eso, eso es. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a su palabra. Hayan tropiezo en Cristo porque son desobedientes a la palabra. Así estaba escrito, y es triste y lamentable. Por eso en 1 Juan 2:19 dice: ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Así que se fueron. Dice aquí en el capítulo 6, se fueron. Dejaron al Señor de manera decisiva y de una manera rotunda y terminante. Y en el verso 66 leemos, dice que como resultado de esto muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban más con él. Muchos. A decir verdad, eran muchos, porque nomás se quedaron 12. Cristo fue para ellos, para los desobedientes, número 1, piedra de tropiezo. Número 2, roca de escándalo. Número 3, roca que hace caer por desobedientes. Qué hermosa es la palabra. El verso 67 y 68 dice: entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, a los únicos que quedaron: ¿acaso también ustedes quieren irse? Y Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Palabra de vida eterna. Palabra de vida eterna. ¿Tú quieres tener la vida eterna? Ahí está. Está en Cristo. Empápate de su palabra. Sé obediente a su palabra. Ante la pregunta de nuestro Señor: ¿acaso también ustedes quieren irse? Es porque para nuestro Señor Jesucristo no existen términos medios. ¿Ves? Nuestro Señor Jesús habla claro. Cuando Jesús preguntó: ¿acaso también ustedes se quieren ir?, les estaba mostrando: o me rechazas o te quedas. Eso es lo que les estaba diciendo. O te quedas conmigo o me rechazas. Y esto es hasta el día de hoy. Para Jesús no hay término medio. O eres frío o eres caliente. Y eso lo vemos en Apocalipsis. Qué ironía. Entre más escuchaban las personas el verdadero mensaje de Jesús, más se dividían en dos bandos. ¿Acaso no es lo mismo, pregunto yo, que nos dicen hoy en día? No es lo mismo que vemos en las redes sociales, no es lo mismo que vemos cuando inclusive tú desenmascaras
o estás desenmascarando a un falso maestro, o cuando estás hablando mal de un falso profeta o de un falso pastor. No es lo mismo que nos dicen que con nuestro mensaje de sana doctrina queremos dividir a las congregaciones. Jesús mismo lo dijo, Lucas 12, 51, 52. Ahí les va para los ecumenistas, porque ahí se viene. En este año se viene el ecumenismo. Mucho cuidado, pueblo de Dios, despierta. ¿Piensan que he venido a dar paz en la tierra? Dijo nuestro Señor. No les digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Y luego ahí viene una lista de que el padre contra el hijo, la hija contra la madre y la nuera contra la suegra, y en fin. Va a traer división cuando tú realmente empieces a hablar la palabra de Dios tal como es. Al enemigo no le va a gustar. Y obviamente esto crea división entre los discípulos verdaderos y los discípulos falsos. Y lamentablemente el camino ancho que lleva a la perdición, si tú pones atención en el pasaje, está hablando, y ten cuidado, no está hablando del mundo, está hablando de la religión falsa. Y muchos son los que van a entrar por él. Pero hay una puerta estrecha, un camino estrecho que lleva a la vida eterna, mantente ahí. Se dividen en 2 bandos. Los que buscan con sinceridad, porque desean entender más, y los que rechazan las palabras de Jesús, porque no les gustan lo que oyen. Y aquí entramos al segundo punto, la fe de los discípulos verdaderos. Pedro contesta de una manera rotunda por los 12, y no nomás por los 12, por ti y por mí, contestó Pedro, y por todos los cristianos a través de todos los siglos, los verdaderos. Y dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro camino, a pesar de que existen muchas filosofías, a pesar de que viene el ecumenismo, tantas religiones que se van a unir. Y que vas a ver a muchos de los hermanos famosos de la televisión, sí, hermanos, sí, pastores, sí, cantantes, sí, de todo, que se van a unir. Y esto está a punto de acontecer. A pesar de tantas religiones, solo hay un camino, recuérdalo, solo hay una verdad, solo hay una vida. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. ¿No quieres ser engañado? Lee la palabra. Vea la palabra. Obedezcamos a la voz de Cristo. Este es un buen propósito de este año nuevo. Y nos dice el verso 69, y nosotros hemos creído. Mira qué declaración. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Aquí está la clave. Nosotros hemos creído. Creemos que si tu palabra dice sí, eso es lo que le está diciendo Pedro, es sí. Si tu palabra dice no, es no. Ahora, tú y yo tenemos una responsabilidad más grande que la que tuvieron los apóstoles. Porque lo que tú estás viendo ahorita aquí, aunque ellos lo tuvieron presente y eso fue maravilloso, pero ellos aún no habían visto la cruz. Tú ya sabes el resultado de la cruz. Tenemos un plus nosotros ahí, un handicap como dicen. Tenemos una ventaja enorme. Nosotros estamos viendo todo el panorama, algo que ellos no pudieron ver.
Ellos lo vieron ya después también de la cruz. Todo se había cumplido tal y como Jesús. Por eso ellos después de la cruz son distintos, todavía son más radicales. Es como Pablo. Pablo ve al Cristo resucitado y ya no fue lo mismo. Eso debe pasar con nosotros. Creemos que tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Nosotros hemos creído. Eso es lo que nosotros debemos decir. En Juan 5, 38 al 39 dice: y su palabra no la tienen morando en ustedes porque no creen aquel que me envió. ¿Ves? Ese fue el problema con nuestro Señor Jesús y lo sigue siendo a través de los siglos. Ustedes examinan las escrituras. Ahí les va para los judíos, les dice. Examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, dice, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Allí está, dice Jesús, ahí está, se están perdiendo el camino a la vida eterna, nomás por no ir a la palabra. Por eso Pedro le dice: sabemos que tú eres el Santo de Dios. Creemos en ti. Ese es el problema de la gente que no ve a Cristo ni a su palabra. La gente solo busca lo que vimos al inicio de este capítulo. ¿Y qué son? Milagros y alimento. Mientras me des de comer y mientras yo vea milagros, no hay alimento, no hay milagros, púdrete. Eso es lo que estaba pasando. No lo buscan los incrédulos. Y qué triste, porque pueden pasar años y no hay un cambio en ellos. Están en otra onda. Lucas 12, 29 al 31. Ustedes pues no busquen. Es exactamente lo mismo que busca el mundano. Se los dice Jesús en Lucas 12, 29 al 31. Ustedes pues no busquen qué han de comer ni qué han de beber. O no estén preocupados, no estén ansiosos. Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Pero busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. Me encanta como lo dice el Evangelio de Mateo: mas busquen primeramente el reino de Dios, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si su palabra lo dice, así va a ser. Debemos buscar a Cristo, debemos obedecer a Cristo en su palabra. Y decir como dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Versos 70 y 71. Jesús le respondió: híjole, no los escogí yo a ustedes. Mira, presta atención. No los escogí yo a ustedes los 12. Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Ahí no excluyó a Judas. Les está diciendo: no los escogí yo a ustedes 12. Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. O sea, que de todos los discípulos que se fueron, le quedan 12 y de los 12, uno era un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. No los escogí yo a ustedes, sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Fuertes palabras. Jesús no se anda con rodeos. Esto refleja que pueden pasar años y años, pero si no estás interesado en la palabra del Señor, si no estás interesado en Cristo, eres un diablo.
Eso es lo que está enseñando la palabra. No me importa, dice el Señor, cuánto tiempo tienes. No me importa cuántas veces me llamas Señor, Señor. No me importa cuántas veces me vayas a tocar en aquel día y me digas, Señor, Señor, ábreme. ¿No te acuerdas de mí si predicaste en mis plazas? Comimos juntos. Apártate de mí, obrador de maldad, nunca te conocí. ¿Sabes qué te está diciendo? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, diablo. Nunca te conocí. Primera de Corintios 16:22 dice, el que no ame al Señor Jesucristo, ¿sea qué? Maldito. Punto. El que no ame al Señor Jesucristo, sea maldito, sea anatema. En el mismo Evangelio de Juan, el Señor te dice, el que me ama, escucha ¿qué? Mis palabras. Guarda ¿qué? Mis palabras. Obedece ¿qué? Mi palabra. Esa es la clave. Para que nosotros sepamos cuánto amamos a Dios. Dime si no es un buen propósito para este año. El decir, oh Dios, yo te quiero conocer más. Te vuelves alguien como Judas. Lamentablemente te vuelves alguien como los falsos discípulos que estamos viendo aquí. Que tal vez anduvieron esos 3 años y medio con Jesús. Y de repente se fueron. No, porque dura es esta palabra, Señor. ¿Quién la puede soportar? ¿Quién la puede aguantar? No basta con ser un miembro de la iglesia. Si tú estás dispuesto a vender a Jesús por cualquier precio de lo que este mundo te ofrece, debes de tener mucho cuidado, porque tu destino puede ser el mismo que el de Judas. No basta con proclamar y decir soy cristiano. Cuando eres una persona que nunca creyó, cuando eres alguien que siempre desobedeció, cuando eres alguien que no cambia. Santiago 1:22, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que se engañan a sí mismos. Esto es lo que le pasó a Judas y a estos discípulos. Se engañaron a sí mismos. Y qué triste la gente que ha muerto creyendo que es salva sin serlo. Creyendo que iba a llegar allá y no llegó allá. Es triste y lamentable. En resumen, como respuesta a la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que vimos aquí, muchas personas volvieron atrás y se fueron. Muy pocas se quedaron creyendo en el verdadero evangelio de Cristo, en las verdaderas palabras de Cristo, que son las palabras de Dios. Y hay otros que se quedan al igual que Judas, pero están perdidos, que usan a Jesús para ganancia personal, para ser famosos, para sentirse importantes. Fingen seguir a Jesús, asisten a la iglesia por mera cuestión social. Pero era un ladrón, dice la palabra. Y luego Jesús, más fuerte, dice, uno de ustedes es un diablo. Murmuran y no creen, que fue lo que pasó con los discípulos falsos. Ahora esta es la pregunta: ¿qué tipo de discípulo soy? Esta es la enseñanza que nos da el Espíritu Santo a través de su palabra el día de hoy, para que nosotros valoremos y para hacernos conciencia y que nosotros podamos decir qué tipo de discípulo soy: obediente o desobediente, falso o verdadero, oidor o hacedor.
El consejo nos lo da el escritor de Hebreos en el capítulo 10, verso 39. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. O sea, para la protección y cuidado del alma. Obedecemos la palabra de Dios porque amamos a Dios, no por otra cosa, no como una regla que seguir. No debemos de decir, ay, la voy a leer porque me quiero salvar y la voy a empezar a leer. No, empieza a leerla por esa salvación que Cristo te ha otorgado a través de su gracia, porque Él es el pan que descendió del cielo. Empieza a leerla porque valoras lo que Él ha hecho por ti. Y en obediencia y en amor a Él, empiezas a escudriñar y vas a ser saciado. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna.